¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es viernes, es 9 de mayo y hoy les saludamos desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Hoy es el Día de Europa y además este año, pero ya en junio, el día 12, vamos a celebrar el 40º aniversario, el número 40 de la adhesión de España a la Unión Europea y el cumpleaños número 75 de la Declaración de Schuman, el germen de la actual Unión Europea. Estamos en los estudios de televisión de Estrasburgo y hoy aquí vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de mucho. Lo vamos a hacer con 4 eurodiputados y eurodiputadas cuyas caras seguramente que ustedes ya conocerán muy bien. Pilar del Castillo, por parte del Partido Popular Europeo, bienvenida a este programa. Muchas gracias y desde luego un placer. Leire Pagín, Partido Socialista Europeo, bienvenida también. Muchas gracias, un placer estar aquí. Saludamos también a Jorge Buxade, él es parlamentario, eurodiputado de Vox dentro de la coalición Patriotas por Europa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Ollane Agirregoitia de Renew Europe, al que pertenece el Partido Nacionalista Vasco. Bienvenida, eskerrik asko por estar hoy con nosotros. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Bueno, pues son 720 diputados que esta semana se han reunido en pleno aquí en Francia para hablar, entre otras cosas, del apagón que sufrimos en España hace algunos días. Se ha hablado también de los aranceles de Trump y de seguridad en la Unión Europea. Todos los grupos políticos se unían para homenajear al Papa Francisco. La presidenta de la Eurocámara recordaba la visita del pontífice al hemiciclo en 2013. El Papa Francisco será recordado por su autoridad moral, su liderazgo y su amabilidad. Era el inicio de un pleno en el que se habló largo y tendido del apagón que paralizó a la península ibérica. La Comisión Europea pide cautela y estudiar las causas. Europa necesita redes del siglo XXI para afrontar los retos del siglo XXI. El Partido Popular acusa al Ejecutivo Central de demonizar la energía nuclear. Confirma que cuando el fanatismo climático se impone a la ciencia, el resultado no es progreso, es oscuridad. Y los socialistas les reprochaban que han perdido una oportunidad para ponerse del lado de los intereses de España. Para sacar el dinero del bolsillo de los consumidores y meterlo en el de unos pocos. Aunque se celebraba en Estrasburgo, la sesión tuvo todas las miradas puestas en Washington y en los aranceles de Estados Unidos. Esta situación no es aceptable. La Comisión Europea advierte de que todas las opciones siguen sobre la mesa si no se consigue un acuerdo y tanto populares como socialistas apuestan por reforzar la unión. Nuestros rivales comerciales nos quieren divididos, por algo será. No creen en un mundo ordenado por normas, sino en la ley del más fuerte. Desde Sumar creen que hay que aumentar la soberanía democrática de la economía europea. Condicionar las importaciones al respeto de los estándares laborales y medioambientales. Y Vox se posicionaba en contra también de los aranceles. Pero primero y por encima de todo, rechazamos su Agenda 2030. Asimismo, preocupan otro tipo de amenazas, las que llegan desde Rusia. La Cámara acordó aumentar el presupuesto en defensa sin que ello suponga un menoscabo del gasto social. Así como la PAC, la política de cohesión, la innovación, la investigación o Erasmus+. Por eso es necesario reforzar infraestructuras civiles para uso en defensa. Además, Europa da más margen al automóvil. Los 27 respaldan ampliar el plazo para cumplir con los objetivos de CO2 hasta 2027, en una fecha muy especial para el conjunto de la Unión, la del 80º aniversario de la rendición de la Alemania nazi y el comienzo de la reconstrucción del viejo continente. Llevábamos bastantes días, bastantes meses, semanas hablando de la defensa en la Unión Europea, de la guerra en Ucrania. Estábamos también muy pendientes de lo que iba a pasar con los aranceles de Donald Trump, pero hace algo más de una semana nos sorprendió el apagón eléctrico en nuestro país. Leire Pagín, ¿dónde estabas? ¿Cómo te pilló? Pues estaba en Barcelona, preparada para venirme a Bruselas, porque era una semana de comisiones y de grupos de trabajo en Bruselas, y por tanto pues me tocaba venir. Me pilló justo saliendo y bueno, pues con todo toda la respuesta que hubo en la calle, que no fue menor, ¿no?
¿Y la respuesta del Gobierno, de las instituciones? Bueno, yo creo que en primer lugar esto pone de manifiesto algo que hemos hablado mucho en este Parlamento y que no siempre se ha traducido suficientemente bien, que es el momento en el que estamos, que vivimos amenazas y riesgos de todo tipo y que es muy importante estar preparados para reaccionar, para responder y también tener esa cultura del aprendizaje ciudadano, esa preparación de la ciudadanía cuando este tipo de cosas suceden. Lo importante, creo que la respuesta fue una respuesta de colaboración relativamente rápida en la reposición y que ahora nos debe enseñar todo el debate que deberíamos tener en este Parlamento, que es el debate sobre la interconectividad europea, en cómo mejoramos nuestros sistemas eléctricos y cómo nos prepararemos mejor para este tipo de realidades. Vale, ahora vamos a profundizar en todo esto. Pilar, ¿dónde estabas? ¿Dónde te pilló el apagón? Pues a mí me pilló inmediatamente después de llegar a la ciudad de Valencia, que es donde el Partido Popular Europeo tenía un congreso. Es decir, yo llegué al límite porque el tren que yo cogí en Madrid para ir a Valencia fue el último que pudo realizar todo el trayecto. El siguiente ya se tuvo que parar y en ese siguiente iban además varios compañeros míos y ellos, vamos, los que iban, tuvieron que quedarse allí horas y horas y horas. La situación fue realmente caótica porque había que enfrentarse a una situación muy difícil, sin poder hablar absolutamente con nadie, con todas las consecuencias que eso tenía, tanto para las personas y además de muy diversa naturaleza, personas que estaban enfermas, personas que se encontraban bien, madres que tenían que andar kilómetros y kilómetros, pero en la propia ciudad de Madrid para ir a recoger andando a sus hijos, comercios que no podían prestar el servicio, empresas que no podían continuar con su actividad y así suma y sigue, y realmente el coste fue pues muy alto para todos y es hora de revisar, de reflexionar por qué pasó, aunque luego las investigaciones que se tienen que hacer en las comisiones de investigación, tanto en la Unión Europea como en nuestro propio país, tendrán que avanzar con una mayor profundidad, pero luego de eso me gustaría decir algo, porque es muy importante saber lo que pasó, que hace falta interconexiones y tal, eso es verdad, pero el problema no fue de interconexiones, a mi modo de ver, en ningún caso. Lo que sí que parece es que vamos a tener que esperar entre 3 o 6 meses para saber lo que realmente pasó, cuál fue el origen y por qué se produjo ese apagón cero. Oye, Anne, ¿dónde estabas a esas 12 y 33 minutos del mediodía del lunes? Yo estaba en Euskadi, en Bilbao también, bueno, pues trabajando y cerrando la maleta, pues porque cogía el avión a las 5 de la tarde. Y la verdad también, bueno, pues con el susto ese un poco de no saber qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, de si coges un avión o no, si se cancelan, de cómo nos movemos, ¿no? Y dónde tienes tu entorno más próximo ante, bueno, pues el desconocimiento de lo que está sucediendo. Pero bueno, yo creo que también desde la tranquilidad, ¿no? Que es algo que es muy importante mantenerlo y lanzarlo también, sobre todo en esos momentos, y de seguir las recomendaciones que se iban dando. En nuestro caso, además, pues por el posicionamiento geográfico que tenemos, en este caso próximos a Francia, pues Euskadi fue una de las comunidades autónomas que primero recuperó y por lo tanto en ese sentido pues fuimos afortunadas y afortunados. ¿Y el avión salió? El avión salió con un poquito de retraso, efectivamente, pero salió. Y lo que nos tiene que servir todo esto pues es para, bueno, yo creo que hay que poner encima de la mesa lo que sabíamos en cuanto a vulnerabilidades que tenemos en el sistema energético y la necesaria apuesta que hay que hacer por infraestructuras que sean sólidas y que nos permitan tener mayor autonomía. Y como estamos aquí en Estrasburgo, lo que toca también es hablar de las interconexiones transfronterizas y de esos proyectos que estaban aprobados como estratégicos, con plazos y indicadores de interconexión del 10%, creo que era para el año 2020, que ya están incumplidos, ¿no? Porque en este caso entre España y Francia creo que la interconexión es del 3% concretamente. Con lo cual, bueno, es importante que nos sirva para analizar,
para valorar y para ponerlos las pilas en todos esos deberes que también están pendientes por hacer. Jorge, ¿dónde te pilló? Bueno, es irrelevante donde me pillara. Tuve la suerte de que a las 5:30 de la tarde estaba aquí, bueno, aquí no, pero vamos, estaba en Bruselas para, como decíamos, pues seguir nuestro trabajo. A mí me preocupa dónde le pilló a todos los dueños de los pequeños comercios que tuvieron que cerrar, esos bares, esos restaurantes, esos negocios que perdieron muchísimo dinero y que el gobierno evidentemente elude la responsabilidad hasta el punto de que tú dices que tardaremos 3 o 6 meses o 10 años. Si da igual, si Sánchez pretende perpetuarse... Bueno, eso es lo que dicen las instituciones europeas. Perpetuarse en el poder. Lo que sí sabemos son las explicaciones que ha dado más o menos de forma informal Red Eléctrica de España, y todos los españoles tienen una conciencia clara de que más allá del concreto asunto que ha determinado el colapso del sistema eléctrico, es que esto no había sucedido en décadas, que teníamos un sistema eléctrico que funcionaba perfectamente, que era estable, y que todo ha cambiado desde el momento en que la política energética de Teresa Rivera, ahora aquí vicepresidenta de Sánchez, ha girado en torno exclusivamente a las energías renovables, que tienen una serie de características técnicas que son distintas a las energías tradicionales, desde la nuclear, la hidráulica o la térmica. Y eso todos los españoles lo saben, hasta el punto de que el presidente del gobierno sale 3 veces en menos de 24 horas a dar 3 explicaciones totalmente distintas, echándole la culpa a todo el mundo. Dando la culpa a las nucleares, a las empresas privadas. A propósito, dice que Red Eléctrica de España, se llama así, Red Eléctrica de España, es una empresa privada. Es una empresa que es operador del sistema por disposición legal. Por tanto, tiene el control, el monopolio de una función que le ha atribuido el Gobierno de la Nación. Ley aprobada por el Partido Popular en el 2014 y ley directamente ejecutada por el Partido Socialista. Y esta es la realidad. Entonces, a mí, en concreto, no me quiero prestar mucha atención a que la gente se portó bien. Es que la gente paga muchísimos impuestos para que el sistema funcione. Y aquí le aplaudimos porque a las 8 de la noche salieron todos a hacer... Que no, que la gente paga impuestos para que esto funcione. Y lo que queremos saber es lo que pasó. A mí me parece que estaría muy bien que a veces los representantes de los ciudadanos nos pareciéramos un poquito más a los ciudadanos, a ese comportamiento ejemplar de esa ciudadanía. Bueno, por eso os he preguntado que dónde estabais. Jorge no me ha querido responder, pero es que porque me parece que todos, estando en territorio español, nos afectó. Primero paciente, que mantuvo la tranquilidad, que fue solidaria con sus vecinos y vecinas, que ayudó a los que estaban atrapados en los ascensores o a quien le hacía falta cualquier tipo de ayuda. Y sobre todo no hace demagogia, porque me parece que la demagogia y la utilización partidista y las conclusiones de barra de bar que se pueden sacar no aportan nada ni a la ciudadanía española ni al futuro. Es más, ha habido países que tuvieron apagones de estas características, por ejemplo Australia, y tardó mucho tiempo en saber por qué vino. Lo importante es que tengamos conclusiones certeras, técnicas, que vengan de quien nos lo puede decir con rigor. ¿Para qué? Para efectivamente saber qué pasó, mejorar todo lo que haya que mejorar. Yo estoy con ella en lo que tiene que ver con acelerar todos aquellos procesos de interconexión europea que aquí se han debatido en muchas ocasiones y que ahora se ha visto más que nunca son necesarias, y fortalecer. Ahora, echarle la culpa a las energías limpias, al cambio climático, que es lo que hace Vox continuamente, es lo de siempre. Le echo la culpa a tu gobierno. ¿Cómo no? Pilar, turno para... ¡Qué sorpresa! A las energías renovables, no, hombre, claro, me podéis ir pidiendo el turno y vamos dialogando. Vamos a ver, para centrar la cuestión en el punto que yo creo que hay que conocer ahora, es decir, el futuro está ahí, seguiremos debatiendo qué hay que hacer en el futuro. Aquí ha habido un problema tremendo con unas consecuencias, evidentemente, de mucho coste, de coste personal, de coste económico, también un poco de asombro para el resto de los países europeos, etcétera. Entonces hay que saber por qué se ha producido. Y lo que yo creo que hay que señalar en este momento, porque es llamativo lo coincidente que son todos o la inmensa mayoría de los análisis que por boca normalmente de expertos o por escritura del propio experto o por entrevistas, etcétera, etcétera. Hay una convergencia casi total. Esa convergencia dice que había una sobredimensión de energía renovable, en este caso de energía fotovoltaica, que eso no se pudo resolver
con digamos, el acuerdo sobre el mix que se había formulado, el mix energético, eso es lo que gestiona la red eléctrica, y que ni la energía nuclear, ni el gas, ni la hidráulica, que son las que estabilizan, que son las permanentes, que son las que no dependen de factores externos y se tienen que acompasar bien para que oferta y demanda casen, para que no haya una sobrecarga y una tensión en la red tremenda como fue, que llegó al colapso y hubo que llegar al punto cero para poder volver otra vez a resetear, se produjera. Y en eso están de acuerdo la inmensa mayoría. Es más, el antiguo, no el actual, el antiguo presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, precisamente se refiere a eso en la misma dirección también. ¿Y qué ha pasado? Que aquí lo vivimos muy frecuentemente, que ha habido un mesianismo renovable y una demonización hacia otras energías, la nuclear para empezar, pero por ejemplo también más soslagadamente por el gas, cuando son energías que la propia Comisión Europea considera que son energías que hay de transición y que tienen que seguir adelante. Ese mesianismo al final impregna la gestión. Y ahí es donde viene la responsabilidad de quienes tienen la máxima responsabilidad, que es el Gobierno, que es su presidente y que es su ministra de Energía en su día, Teresa Rivera, que está ahora aquí como vicepresidenta de la Comisión. Pero esto es importante, la neutralidad tecnológica es decisiva. Todas las energías importan, la nuclear y la renovable, el gas y la hidráulica y así sucesivamente. Lo que no se puede ser es dogmático, mesiánico ni demonizador y al final eso te puede llevar a situaciones como esta. Oye, Ana, quería profundizar en las interconexiones. Lo que no sé si escuchándoos a los cuatro llega uno a pensar si lo importante es más la gestión de la energía, venga de donde venga, que el propio origen de las energías. Bueno, yo creo que importante es todo, porque en una realidad como la que sucedió, pensar también que se debió a un único factor, creo que no sería ajustado a la realidad. Y los informes vendrán, ¿eh? Yo aquí también quiero hacer un llamamiento a dejar trabajar a los profesionales y a las profesionales y darles tiempo, porque a veces también desde los planos políticos presionamos tanto que creo que a quienes están en otros niveles que no son políticos les trasladamos determinadas presiones que impiden incluso que trabajen en condiciones. Por lo tanto, desde ahí darles el tiempo que necesiten, pero bueno, con la celeridad también para que se disponga en algo razonable. A partir de ahí, la apuesta por las renovables se dio porque había una dependencia de combustibles fósiles y del gas que hacía que hubiera unos precios elevadísimos de la energía, por la que también hubo muchísimos movimientos. O sea, esto no iba solo de emergencia climática, que también vinculada con desastres naturales como suceden. Por lo tanto, también hablar única y exclusivamente de una causa o intentar, yo creo también, comparto con Pilar, de demonizar algo per se, creo que es injusto. Y que es necesario un mix energético y una combinación, pues es evidente. Y en Europa ahora mismo están conviviendo distintos modelos. Y el mercado energético único europeo será un mercado único energético europeo de valor y real cuando sea capaz de compatibilizar los distintos modelos que existen y que ya funcionan además en determinados países como Dinamarca y Noruega y conviven y tienen interconexiones en porcentajes altísimos. La misma Francia tiene interconexiones en porcentajes mucho más altos con Alemania y con Bélgica. Por lo tanto, habrá que ver por qué no las tiene con España en este caso. Y hay que hacer debates y análisis que sean un poco más amplios y con perspectiva también, porque lo que no podemos hacer es dar bandazos de un día para otro. Europa también necesita estabilidad regulatoria, proyectos a medio y a largo plazo, y no podemos estar haciendo cambios de apuestas de modelos de mandato en mandato por cambios, en este caso, de personas, por ejemplo. En el Pleno, Jorge, esta semana de lo que se hablaba, y así lo leímos en la previsión del Pleno, era cómo mejorar la resiliencia de la red y las interconexiones, esto que estaba hablando hoy Anne. ¿Qué pueden hacer las instituciones europeas en este asunto? Que se ha metido este tema a última hora. Que hay dos cosas que son exigibles y que hemos perdido en los últimos años, que es sentido común y ciencia. Hacer caso a los expertos y por tanto dejar de lado el fanatismo. Esta misma semana hemos escuchado
es declaraciones de España o será verde o no será. Oiga, mire, dejémonos de fanatismo, eso lo ha dicho la ministra de Transición Ecológica en España. Nosotros lo que necesitamos es un sistema eléctrico seguro, eficiente, lo más barato posible y sobre todo que no haga perder vidas, porque se han perdido vidas, algo que parece ocultarse aquí en la fiesta del lunes pasado. No, ha habido gente que ha muerto porque sus ventiladores dejaron de funcionar y que las empresas funcionen. Y por tanto, ¿qué necesitamos? Pues que sea equilibrado, que no apostemos solo por una figura y nosotros lo que decimos es, oiga, renovables, sí, claro, por supuesto. Eso es la adaptación del ser humano, por supuesto. Si creamos un tipo de energía que es barata y es asequible, y, por supuesto, pero oiga, no descompensemos. No digamos que el 100% tiene que ser fotovoltaica y eólica, porque necesitamos nuclear, necesitamos térmica, necesitamos hidráulica, y además España reúne todas las condiciones para tenerlo. Y por lo tanto, lo que necesitamos es equilibrio. Y a partir de ahí, las conexiones. Pero yo es que oigo cosas, es decir, Francia se desconecta porque no quiere asumir el riesgo de que ese impacto, ese colapso del sistema eléctrico español y portugués, la famosa excepción ibérica, llegue a Francia. Es que hay que... Yo no tengo ni idea. Yo lo que hago es escuchar a los expertos, que ya han hablado, y muchos. Red Eléctrica de España, en el año 2020, del propio gobierno, hace un informe diciendo, oiga, esto va a suceder. Va a suceder. Es decir, tenemos que hacer algo. Yo celebro que ahora la ciencia sea importante, porque normalmente niegas la ciencia en el cambio climático, niegas la ciencia en la pandemia. ¿Cómo? Si ahora hay que apoyar a los científicos, hemos ganado muchísimo con este debate. Y yo doy la enhorabuena a Televisión El equipo de Navarra. expertos de Sánchez del COVID, ¿cómo está el comité de expertos? ¿Se ha reunido ya o siguen siendo hologramas? No, por supuesto que nosotros creemos en la ciencia y en el sentido común. Pero la ciencia se opone al fanatismo. Y aquí ha habido toda una política europea, que es el Pacto Verde, ya se llevaba en la anterior legislatura, de decir, oiga, todos los combustibles fósiles tienen que ser eliminados. El anterior presidente del PNV, ahora presidente de Repsol, ha dicho, oiga, ¿pero qué me están contando? Esto carece de fundamento alguno. Que es que necesitamos gas, necesitamos petróleo, es que esto es la civilización, esto es Europa, es el progreso. Entonces, ¿se lo vamos a negar a África y a Asia? ¿Qué especie de colonialismo alucinante en el que ahora le decimos a África y Asia que no pueden utilizar? Mire usted, no podemos renunciar a ninguna fuente, tenemos que poner todo al servicio de las familias, de las empresas, de los negocios, de la rentabilidad. Y aquí lo que hemos hecho es apostar solo por una cosa. Y además subvencionado, subvencionado, porque se están quitando árboles, se están quitando olivos, se están expropiando terrenos para poner placas solares. Pilar, un momento, Jorge, sí que me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué le parece a Vox, qué te parece a ti, que Pamplona 2 horas y media después del apagón empezara a recuperar ya la electricidad? Pues yo escuché a los expertos diciendo que el proceso iba a empezar desde el norte y desde el sur de España, y así se produjo. El empezar desde el cero, pero eso lo escuché yo en la radio a las 4 de la tarde. A los expertos, ya decían, en cualquier caso el reseteo va a empezar desde arriba y desde abajo. Y es cierto que lo primero que se conectó fue Bilbao, lo primero, y Andalucía. Y a partir de ahí, Majadahonda, Boadilla, esas ciudades de Madrid, a las 10 de la noche aún no había luz en muchos sitios. En Cataluña tampoco. ¿Vale? Es decir, que sí, va de la periferia, un tema del sistema que se va conectando a sí mismo. Sí, la reconexión va de la periferia hacia el centro y de la periferia a las grandes ciudades. San Sebastián en concreto, pues a la hora y media prácticamente estaba conectado, ¿no? Pero es porque se produce ese procedimiento, lo que no quiere decir que el apagón no fuera total y que no quiere decir que fuera algo absolutamente inédito, que jamás había pasado y que realmente es precisamente lo que hay que conocer. Si no conocemos la verdad, si se tarda tanto tiempo en salir a explicar y sobre todo cada vez que sale el presidente del gobierno, es decir, no explica absolutamente nada, ni siquiera de los avances que están haciendo a efectos de cómo se va a investigar, cómo se va a tal, pues sí, parece, o sea, no hay, es incluso utilizar el ciberataque como una posibilidad que la propia red eléctrica dijo que no había desde el principio un ciberataque y naturalmente así fuimos leyendo y fuimos oyendo a multitud de expertos. Sí. Pero vamos a ver, es importante centrarse en lo que estamos. Hay que estar
en el ahora, hay que tener una visión, hay que tener una perspectiva. El tema de las interconexiones lo hemos discutido por activa y por pasiva. Este no ha sido el problema. Es más, tuvieron que desconectarse, como se decía ahora aquí, Portugal tuvo que desconectarse. Portugal recibe un 30% de su energía eléctrica desde España, porque está interconectada hasta ese nivel, y tuvo que desconectarse absolutamente para no contaminarse absolutamente. Entonces, el problema aquí tampoco es falso el debate entre nuclear y renovable, es falso. No hay ese debate. La energía nuclear es una energía que Europa ha sabido desarrollar ante la escasez de fuentes de energías autónomas que no las tiene, porque nosotros no tenemos otras fuentes de energía como tienen otros países, y esa inversión que se ha hecho en energía ha sido muy positiva. Si ese no es el problema es cuando se tiene una visión dogmática, mesiánica, de que es eso y eso y eso y eso, y hay que cerrar las nucleares, como está ocurriendo en España. Cuando esas, desde el punto de vista técnico, como así se ha demostrado y así se ha certificado, esas centrales tienen vida, y a pesar de todo lo ocurrido, y hay que cerrar, y hay que cerrar, y hay que cerrar, porque se demonizan. Cuando no se tiene una visión equilibrada, cuando no se contemplan las tecnologías con neutralidad, cada una tiene su función, su aportación. Ese es el problema, no nos desviemos de ahí. Y lo que ha ocurrido en España, que tras una y otra, a pesar de las advertencias también de red eléctrica, no se han superado en algunos momentos, se han dejado que hubiera esos problemas de tensión, y hemos llegado a un punto en el que eso ha colapsado. A mí me parece que es importante que también situemos el debate de la transición energética, que, como dice su palabra, es una transición. Es una apuesta hacia fuentes de energía renovables. ¿Por qué? Porque son más limpias, porque tienen cero impacto en el cambio climático, porque son más baratas, porque son más sostenibles, porque permiten la autonomía de los países, también de las regiones. Navarra está haciendo una apuesta muy importante sobre eso. Se habla de transición porque, lejos de cualquier dogmatismo del que aquí se habla ahora porque interesa, es una transición, y en esa transición se necesita, por supuesto, un mix energético y un equilibrio de diferentes fuentes. Pero es que esto no es un invento español, esta es una apuesta internacional y europea, y vosotros habéis estado dentro del pacto. A veces es que unos días os levantáis por la mañana a favor de las renovables y el pacto verde, y otros días, cuando interesa desgastar políticamente, no. A mí me parece que este debate tiene que ser serio. Si es verdad que estamos de acuerdo todos en esperar a los expertos, habrá que esperar a una información que realmente sea veraz y rigurosa. No por salir uno va a tener más información, habrá que esperar a tener esa información. Creo que ese es el debate de verdad. Creo además que tenemos que hacer una cultura de la evaluación que sirva no para tirarnos los trastos a la cabeza políticamente, sino para aprender de eso y para que podamos solventar en el futuro otros retos que van a venir, porque no estamos exentos de este y de otros muchos retos, y realmente hacer un diálogo constructivo y no destructivo, honestamente. Bueno, ¿alguien quiere hacer un apunte muy breve? Porque vamos a hacer una pausa. Muy breve, sobre la investigación acerca de lo que ha pasado. Esta es comisión de la Comisión o de la que se haga en España, que también hay que hacer una comisión propia, como está haciendo Portugal. La comisión que se constituya por parte de la Comisión Europea tiene que ser una comisión con garantías absolutas de independencia de quienes van a participar en ella. Ya veremos a quién se le atribuye y además quiénes tienen que participar. Será otro momento en el que podamos hablar de ello. Pero esto es fundamental. Y la de España también. ¿Por qué? Porque la verdad es necesario conocerla. Es necesario conocerla de verdad para resolver los problemas. El que no conoce la verdad no resuelve los problemas, y la situación sin resolver eso se degrada. Pero eso es esencial, que no nos confunda nadie, que no pase... Ollane y Jorge. Claro. Sí. Yo, sin que sirva de precedente, voy a coger el hilo de Jorge, que sacaba el carácter industrial del Partido Nacionalista Vasco, para recordar que en el Congreso de los Diputados se ha estado reclamando una y otra vez la inversión en infraestructuras, porque no existía capacidad suficiente
para dar a los procesos de descarbonización de las industrias, que es algo estratégico en estos momentos y que, por lo tanto, tanto allí como aquí vamos a seguir insistiendo en que se invierta todo lo necesario para apoyar esos procesos que son imprescindibles para la competitividad europea y para la defensa de los intereses industriales y de puestos de trabajo al final, que no olvidemos que estamos hablando del comer. Eso está muy compartido aquí yo en sí la que Unión sirva de Europea, precedente también. Voy a decir que Leire ha dicho una verdad. Hay una diputada socialista que ha dicho una verdad. Y es que el Partido Popular ha estado de acuerdo con el Partido Socialista durante toda la legislatura pasada y ahora cambian de bando. El representante Yo creo que en eso ahí hay que decirle que tiene razón. El representante de Vox no pierde ocasión para decir esto. Aquí, vamos a ver, vamos. Bueno, yo lo que veo es que se llevan ustedes mejor de lo que vemos en los debates. Esto es simplemente... En los debates... Esto es simplemente propaganda de Vox. El que cerró Garoña, fue el Partido Popular. Vamos a hacer un alto en el camino, nada, tres minutos paramos. Pero decid, ¿habéis estado recientemente en Estados Unidos en los últimos 2-3 meses? Tanto como 2 meses, no, Paco antes, pero sí. Venga, bueno, pues vamos a hablar de los aranceles y vamos a hablar de Donald Trump. Enseguida volvemos. Bien, pues nos vamos a acercar hasta Estados Unidos solamente para ver si las cosas han cambiado algo o no. Es verdad que estamos esperando para saber si la Unión Europea finalmente va a tomar esas medidas de represalia que de momento están ahora, no sé si tenéis más información que yo, si están ya paradas o no. Ollane, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea con la amenaza trumpista? Bueno, pues yo creo que mantener la calma como lo viene haciendo importante, pero también mantener la firmeza. Porque lo que está claro es que Donald Trump va a estar amenazando con aranceles y con tensiones económicas, geopolíticas, vinculadas con procesos de paz, en cada momento, pues dependiendo lo que pueda convenirle más, para generar desestabilidad, para intentar presionar y para negociar y sacar un beneficio desequilibrado en este caso. Y la Unión Europea pues tiene que hacer sus deberes y proteger su industria y proteger sus sectores. Y por lo tanto tiene herramientas, además que no requieren esa unanimidad que se requiere para otro tipo de medidas, como puede ser el reglamento anticoerción, que está encima de la mesa. Y bueno, pues estamos como en ese periodo de impasse desde que Trump dijo que daba 90 días y paralizaba determinados aranceles, pero no nos olvidemos que los del acero y el aluminio ya estaban puestos, que los de los automóviles también, que el 10% general también, que todavía ayer o hoy a la mañana se anunciaban a otros que tenían que ver con la grabación de películas y por lo tanto que Europa tiene que defender sus intereses y lo tiene que hacer con firmeza, porque los sectores económicos necesitan una respuesta y necesitan sentirse protegidos y necesitan estabilidad para lanzar inversiones que son necesarias para el desarrollo económico. En Navarra hay sectores, desde luego, también que miran de alguna manera con recelo todas esas medidas, porque se pueden ver muy afectados directamente con las exportaciones. Jorge, ¿se ha pasado Donald Trump de frenada y ahora está volviendo a recolocarse o todo forma parte de un plan? Pues no lo sé, porque no tengo contacto, no tengo el WhatsApp de Donald Trump, no... Pero alguna idea tendrás. Idea de lo que, y todo el mundo habla de Donald Trump y todo el mundo dice... Lo contacto sí, lo cierto, allí a apoyarlo. Escucha... primero, lo que sabemos es que primero dijo que iba a imponer y de momento lo que ha hecho ha sido lo que sabemos echar el freno. Es que en campaña dijo que esto lo iba a hacer. Y la práctica totalidad de los miembros de la Unión Europea, de las grandes instituciones, de los gobiernos de los Estados miembros, el nuestro es el ejemplo paradigmático, decidieron insultarle durante la campaña. Y lo cierto es que lo ha hecho. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Creo, vamos, me manifiesto en contra, no hay nadie en Vox que haya dicho otra cosa, en contra de que se puedan imponer aranceles a nuestros productores. Y añado, el Pacto Verde
se ha convertido en un arancel para nuestra gente. Cuando tú creas un comercio de derechos de emisión, ríete tú, pero las industrias españolas tienen que pagar... Me río de que también la responsabilidad de los aranceles de Trump Escúchame, Leire, las industrias españolas tienen que pagar una pasta ahora por el CO2 que emiten a la atmósfera y que antes no pagaban. Todo porque aquí hay una pandilla de burócratas fanáticos, que les han dicho a las empresas europeas que tienen que pagar. Y eso produce impacto en su productividad, en la rentabilidad, en el empleo, y ha provocado que muchísimas empresas se vayan fuera. Oiga, ¿a usted le parece bien que se suban los aranceles a la industria del automóvil, que en Navarra tiene su presencia? Jorge Busadé, Vox, contesta, no. Pero mire usted, me parece muchísimo peor la hipocresía de estos que critican los aranceles, y aquí han dicho que en el 2035 no hay vehículos de motor de combustión. Y aquí se ha votado. Y han dicho que en el 2035 no hay coches diésel y gasolina. Ese es el golpe letal a la industria del automóvil europea. Éramos líderes del mundo, teníamos el mercado americano comido. Y entonces de repente decimos, no, coche eléctrico, que vengan los chinos. Aquí parece que se ha trabajado a favor de la China comunista. Oye, Anne, ¿todo forma parte de un plan o no? Yo, perdón, pero primero tengo que intervenir porque hablar así y olvidar que teníamos a Santiago Abascal aplaudiéndole a Vox en Estados Unidos, yo lo siento, pero hay que recordarlo. A ese que está imponiendo los aranceles y es en ese que decimos con el que no tenemos contacto ni información. Ahora, como sacas el tema, el único líder político español que ha estado en Washington y en la SIPAC, en la Conferencia Política de Acción Conservadora, en Washington, después de la victoria de Trump, fue allí Santiago Abascal y se manifestó en contra de los aranceles, fue Santiago Abascal. Perdona, ni el líder de tu partido, ni el de tu partido, ni el de tu partido se han ido a Washington. Escucha, pues lo miráis en redes sociales. Por alusiones, Pilar Leire, porque los medios que pagáis evidentemente no lo van a colocar. Pero lo miráis en redes sociales donde hay libertad de opinión y de expresión, esa que queréis censurar definitivamente. A este respecto. Sí, vamos a ver si nos focalizamos un poco, porque desde ese foco se va a una visión muy amplia. Los focos no quiere decir que no te permitan ver el mañana, pasado mañana y tener una intuición de la larga distancia, pero hay que hablar de lo que está ocurriendo. Lo primero es decir que es evidente que en situaciones de barreras arancelarias pues todos salimos perjudicados. Salen perjudicadas las personas, en la compra de bienes, salen perjudicadas las empresas, salen perjudicados en todas las dimensiones que eso arrastra el que haya aranceles que no había antes en esa dimensión, desde luego. Entonces, esto está claro. Lo que sí favorece el progreso, la productividad, la innovación, etcétera, es el libre mercado. Eso, en esencia, el libre mercado lo favorece contrariamente al otro. Yo creo que la Unión Europea se ha actuado, se ha manifestado la Unión Europea de una manera prudente en general. Luego habrá gobiernos que habrán tomado algunas medidas y han hecho algunos viajes a Oriente que desde luego es difícil justificar, pero ha sido todo realmente pausado, vamos a ver, etcétera. Y de hecho, si vemos la política de la presidencia americana, ha sido llego hasta allí y luego voy recogiendo, y ahora veremos, y ahora tal. Hay que tener calma en ese sentido, pero es fundamental que eso se vaya tal. Y lo importante de esto ha sido que Europa se ha puesto ante el espejo con una claridad que nunca había tenido. Es decir, esto ha contribuido a que la Unión Europea, haya tenido un revulsivo de despertar con una conciencia como no había tenido nunca. Y yo llevo mucho tiempo aquí y nunca había habido esa conciencia de que hay que pisar el acelerador, hay que incentivar mucho a nuestra industria y hay que realmente desarrollar recursos propios. Hay que simplificar la legislación que hemos hecho, muchas veces con obstáculos innecesarios, la que está por venir y la que ya existe a través de las piezas estas de legislación omnibus, allí donde hay problemas. Es decir, que ha sido un revulsivo que yo creo que ha tenido la cara positiva de enfrentarse
con nitidez absoluta en la situación en la que estamos. Pues os iba a preguntar, había dejado para el final la pregunta de cómo está la salud de la Unión Europea precisamente 40 años después de la adhesión. La voy a dejar para cerrar el programa. Por alusiones habías pedido el turno, pero es verdad que le hemos quitado el turno a Yane. Así que brevemente. Muy rápidamente. Yo estoy de acuerdo con que esta situación le ha demostrado a la Unión Europea la necesidad de aumentar de forma clara su autonomía estratégica en muchos planos. Creo que la tranquilidad, pero también la firmeza y sobre todo la inteligencia en la respuesta es la clave de lo que está haciendo y lo que debe hacer la Unión Europea. Yo tengo la impresión de que vamos a ver muchos vaivenes y muchos cambios de decisión, porque esto también está teniendo un impacto en los propios intereses norteamericanos, ya lo estamos viendo. Hemos visto cómo ha fluctuado la bolsa, hemos visto a muchos sectores económicos de Estados Unidos también alzar la voz. Por tanto, y luego hay otras cosas que hacer. Hay que poner en valor nuestro mercado interior, que no es un mercado menor. Hay que diversificar también las alianzas. Creo que es el momento de que la Unión Europea también haga otras alianzas. Y ahora igual hablamos de viajes a Oriente y después acabamos haciéndolo todos. Las empresas, de hecho, siempre que hay un mercado que se le cierra, busca otros. Es decir, a mí me parece que hay que hacer alianzas. Estamos haciendo en esta casa una alianza con Mercosur, por ejemplo, con una región como América Latina, que es de las más compatibles con Europa, es decir, que es el momento también, por tanto, en esa autonomía estratégica de diversificar. Y yo quiero acabar también hablando de otra medida de Trump, que es de la que se habla menos y que me parece muy importante, que es también tomar la decisión de desmantelar casi la mitad de la ayuda humanitaria internacional, porque eso, además de ser un golpe letal para miles de personas en el mundo, es también un golpe letal para la estabilidad, la seguridad y la paz global. Por tanto, creo que la Unión Europea también debe jugar un papel de liderazgo en ese compromiso con la estabilidad y con la ayuda humanitaria internacional. Oye, ¿se impongan o no esos porcentajes que dijo Donald Trump en aranceles a la Unión Europea? ¿Se tienen que tomar medidas desde aquí? Pase lo que pase. A ver, las medidas tendrán que ser proporcionales a la realidad de lo que suceda, pero desde luego, ante muchos acontecimientos que ya han sucedido, ante un nuevo gobierno en Estados Unidos que está generando muchísima inestabilidad, incertidumbre y tensión económica, Europa debe lanzar su estrategia de futuro, que pasa por abrirse a nuevos mercados, por buscarse nuevos aliados, por ser soberana y ganar en autonomía estratégica. Y por ser más fuerte, por mucho que tengamos dentro de este propio Parlamento también quienes están atacando una y otra vez, quienes creamos que tenemos los valores democráticos ganados, quienes creamos que el estado de bienestar lo tenemos ganado y garantizado, quienes creamos que los valores como la justicia social, la igualdad o el respeto a los derechos humanos están garantizados, eso no es así. Y las reglas del juego están cambiando y las fuerzas de poder están peleando por ellas, con lo cual Europa debe defender su esencia. Y si queremos no solo mantener, sino avanzar en un modelo que es el europeo y que yo desde luego entre otros que existen es con el que me quedo, tenemos que mantenernos unidos y unidas y yo desde luego poner pie en pared a todo discurso y toda acción que tengamos dentro de este Parlamento que sea contrario a la Unión Europea, que tendrá sus coherencias, que tendrá muchas cosas que solventar y que tendrá que arreglarla, pero tendremos que arreglarlas entre quienes estamos aquí, porque si quienes estamos aquí no somos capaces de poner solución a los problemas y a las dificultades que tenemos, ¿con qué vamos luego a la calle? A todas estas personas que nos están viendo en la televisión hoy. Bueno, nos quedan apenas 6 minutos de programa. Pilar, sí que vamos a ver, sí, en relación a esto, yo creo que, vamos a ver, hay que diversificar efectivamente, es decir, que hay que diversificar y es bueno tener a quienes les podamos vender y a quienes les podamos comprar o con los que podamos desarrollar investigación y otras materias de innovación, etcétera, pero no nos olvidemos de que nuestro aliado fundamental, y así es como se considera aquí en la Unión Europea, sin duda son los Estados Unidos, porque son aquellos con los que compartimos, aparte de mucho económicamente, de trabajadores de la Unión Europea que están allí, de empresas europeas que están allí, que tienen también muchos trabajadores, además de las americanas en las que hay trabajadores españoles, del comercio internacional que se comparte, el porcentaje de comercio internacional compartido por Europa y Estados Unidos es del 30% de todo el comercio internacional, y eso no hay que olvidarlo. Por tanto, una cosa es diversificar y otra cosa es saber muy bien
quién son compañeros de viaje, con quién nos podemos entender y nos hemos entendido mejor, y cultivar esa cercanía y cultivar esa amistad. Eso tiene que quedar, no se puede perder. Y bueno, a partir de ahí, si quieres pasamos a otro tema. Sí, porque os quedan 30 segundos. Me estás mirando con una cara que no te lo puedo. No, porque mira, estoy viendo el contador que va hacia abajo y eso lo tengo que cumplir sí o sí. Antes nos hemos pasado, pero ahora no me puedo pasar. Pero sí que me gustaría que me dijerais, cuando camináis por estos pasillos en Estrasburgo o en Bruselas, cuando tenéis oportunidad de hablar con representantes de otros países, ¿cuál es la imagen de España? ¿Cómo está España ahora dentro de la Unión Europea, Jorge? Pues una cosa es España, otra cosa es el Gobierno de España. Yo creo que hay una muy mala imagen del Gobierno de España. Por ejemplo, el colapso del sistema eléctrico ha sido un golpe muy duro para el Gobierno de Sánchez. Esa misma semana estaba presentando aquí el cohete económico. Una cosa es el Gobierno de España, otra cosa es España como nación. Sí, yo hablo como país, España como potencia. Comunidad. España es una gran nación y así es reconocida por la práctica totalidad de los 27 Estados miembros. España es la conexión entre Europa e Iberoamérica. España tiene una responsabilidad histórica, España tiene muchas cosas que hacer, España tiene una potencialidad brutal, pero tenemos un gobierno que prefiere ir a cerrar acuerdos con Xi Jinping en lugar de cerrar acuerdos con los Estados Unidos, que busca acuerdos con Hamas, con el movimiento talibán, con Hezbollah, con Venezuela y con Cuba. Y eso aquí se sabe. Y eso aquí se sabe. Y por tanto eso es algo que hay que revertir de alguna forma, porque eso no puede perjudicar a las empresas españolas. De todas maneras, ¿íbamos a hablar de lo de los 40 años o ya no va a dar tiempo? Es lo que os estoy pidiendo. ¿Cómo veis a España 40 años después de la adhesión? Ah, bueno, pero eso no me has preguntado. Bueno, yo sí que... Bueno, al final, muy claro, ¿cómo nos ven los demás? El País, el medio de referencia de la calle Ferraz, El País ha publicado esta semana, El País, una encuesta diciendo que ya hay un 60% de los españoles que ven a las instituciones de Bruselas como unas instituciones que no resuelven problemas. Y eso hace 40 años no sucedía. Y eso, por tanto, tiene que dar lugar a que aquí se repiense. He oído entre todos los que estamos en la Unión Europea y que no se admite el disenso. Hombre, se nos debe admitir el disenso. Tenemos que poder criticar no he dicho y eso. poder decir... No, es que no, eres experto en manipular. todo el tiempo. El que no esté con nosotros no tiene que estar en el debate. Yo creo que tenemos que dar voz a los españoles. Ya lo escucharás después en el programa. No te lo consiento porque no. Y es que son sucesivas veces que ocurre lo mismo en los debates. Oye, Anne, ¿cómo vemos aquí a España? ¿Cómo veis a España 40 años después de la adhesión? Bueno, pues aquí yo creo que lo que se ve y se percibe de España, y probablemente sea algo de lo que a mí también me sorprendió en mi llegada, ¿no? Y era, aquí en el Parlamento Europeo, Partido Popular y Partido Socialista son capaces de llegar a grandes acuerdos en temas esenciales y fundamentales. Y yo creo que aquí se ve mucha disputa y a veces no se entiende que en temas importantes europeos a nivel global se pueda llegar a acuerdos y no se pueda llegar a nivel estatal. Y por tanto yo creo que esa es la primera reflexión que debemos hacer con respecto a temas estratégicos o que requieran consensos de medio y de largo plazo o en momentos críticos como los que podemos tener en este momento. Y a partir de ahí, bueno, pues yo en mi grupo, y aquí también pues meto mi cuñita, ¿no? A mí como vasca me quieren mucho. No, defendemos esencia. Yo creo que en general lo que tenemos que, y contestando a tu pregunta, más allá de la broma, en estos años el mercado único, la libre circulación de personas, lo que hemos avanzado como Unión es fundamental, pero estamos en un momento crítico en el que necesitamos nuevos avances en sectores que son muy estratégicos, como el financiero, como el energético, y por lo tanto la Unión Europea tiene que yo no había dicho nada todavía. Sí, no, pero un momento, vas a cerrar tu Leire, no te preocupes. No me importa nada. No, le quería preguntar a Pilar. Yo quiero decir una cosa de esto, porque es que mi enfoque es diferente. O sea, cómo se ve a España aquí y cómo se ve a otros gobiernos, a otros países aquí, está muy vinculado a cómo está desarrollándose la política en ese país. Y el problema es que en España llevamos una serie de años últimos, por eso la situación de España y cómo se ve aquí es muy distinta a cómo se ha visto en el pasado, con gobiernos muy distintos, cuando gobernaba el PSOE, cuando gobernó el PP, etc. ¿Por qué? Porque el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, está desarrollando claramente una política
que frente a una política de fomentar la convergencia, la colaboración, de ir hacia adelante en problemas esenciales y problemas de Estado, ha ocurrido lo contrario. Aquí hemos tenido la ley de amnistía, aquí hemos tenido una serie de decisiones sobre las instituciones que están pesando mucho en la imagen de España, etcétera. Pero es que esto es fundamental, no es como se ve aquí. Aquí a cualquier país se le ve muy en función de lo que está pasando en su país. Y en su país está impulsando una polarización tremenda y depende el gobierno de unos socios muy radicales, pues eso también se refleja aquí en la imagen. O sea, tampoco para ti es lo mismo la imagen que tiene un país como país que el gobierno de ese país. No, yo creo que cómo está la política en un país, qué se está desarrollando, cuáles son las tensiones, cuál es la polarización, cómo es todo eso, qué decisiones están tomando. Es un conjunto. Lo que no sé si llega todo eso, nuestro día a día no sé si llega aquí. Y la política de la polarización además es cosa de todos, no solo de uno. Te lo aseguro que llega. Todos contribuimos a una forma de hacer política u otra. A mí, honestamente, lo que me parece es que España es visto en Bruselas y en la Unión Europea como un país profundamente europeísta, con un compromiso muy fuerte con Europa. Es un país que además en los últimos años ha tenido un fuerte liderazgo en las instituciones europeas. Quiero recordar la solución a la crisis que vino del COVID, en los Next Generation, los fondos, a pesar de que hubo intentos de boicot por parte de algunos grupos políticos, fueron propuestos por España, fueron discutidos y acordados con la presidenta de la Comisión Europea, que es de otro partido político. Yo creo que se ve a España un país que ha cambiado radicalmente en los últimos 40 años, gracias a todos los gobiernos y a toda la sociedad, sobre todo española, que gracias además al esfuerzo de solidaridad y a la inversión europea ha sabido aprovechar eso en su modernización, en su democratización, y es por tanto visto como un país líder en muchas cuestiones, por ejemplo ahora mismo en el crecimiento económico, pero sobre todo profundamente europeísta y con un gran liderazgo en Europa. Muchísimas gracias a los cuatro. Me he quedado con ganas de hablar de Navarra, de preguntarles cuándo van a ir a Navarra. Pilar y Jorge me han dicho que han hecho el Camino de Santiago, uno en bicicleta, el otro a pie. Ollane no sé cuándo irá a ver a su familia al Sasua, sí. Leire a la Mona Arancha. O sea, al final vamos tirando del hilo. Navarra siempre es un buen sitio. Para Irún hace poquito, también todo se ha dicho, estuve en Irún hace poquito. Muy bien. Navarra es un buen sitio para ir siempre. Claro que sí. Muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer, de verdad, compartir este tiempo con vosotros, con ustedes. Que vaya bien. Seguiremos pendientes de lo que pasa aquí en Europa.